Bienvenidos a este lugar de adoración y también de estudio de la palabra. Amén. No se está grabando ahora. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 7. Nos quedamos ahí, nos quedamos en el 6. Vamos a leer otra vez del 6 al 7, dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Bueno, como ya habíamos visto, el informe de Tito muestra a una iglesia en la que Dios está realmente obrando, una iglesia en la que Dios está trabajando en el corazón de las personas y donde la reconciliación se efectúa por el poder del Espíritu Santo, donde el amor hace posible la reconciliación, ¿no? Y la reconciliación hace posible la paz entre los miembros de la iglesia, ¿no? Qué triste cuando no dejamos que el Espíritu Santo haga su obra, ¿verdad? Si no dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones, si nos resistimos a la obra de Dios, pues actuamos en la carne y eso no tiene buenos frutos. ¿Recuerdan las palabras del apóstol Pablo? El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, ¿verdad? Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida y ¿qué más? Y paz, ¿verdad? Qué bueno es gozar de la paz de Dios, ¿no? Porque cuando se está en enemistad, cuando se está enojado con alguien, cuando no se está bien con alguien, se pierde la paz, no se disfruta. La comunión con Dios se resiente, ¿sí o no? Yo no sé ustedes, pero si yo estoy enfadado con mi esposa, mi paz se me fuma, se me va. Gracias a Dios que me enfado poco con ella y ella se enfada poco conmigo, pero si alguna vez ocurre, a mí se me va la paz. Yo empiezo a sentirme mal. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí sí. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo obre, ahí el Espíritu nos redarguye, trabaja en nuestro corazón, nos hace ver que toda la responsabilidad no es siempre de la otra persona, a veces el fallo es nuestro, ¿verdad? A veces el Espíritu Santo viene y empieza a hablarnos y trabaja en nuestro corazón y Él hace posible esa reconciliación, ¿no? Y qué bueno es cuando hay un buen ambiente, cuando hay paz, ya sea en la pareja, ya sea entre los hermanos, ya sea entre padres e hijos, ya sea entre compañeros de trabajo. Qué bueno, ¿no? Cuando se respira un ambiente de paz, ¿no? Pues no es lo mismo trabajar en un ambiente de paz que en un ambiente de guerra, ¿verdad? ¿Cambia o no cambia? ¿Verdad? Cuando uno está enojado con el jefe o cuando está enojado con los compañeros de trabajo, está uno trabajando y está incómodo y está queriendo tirar la toalla, ¿no? Pero cuando uno se lleva bien con todo el mundo, cuando uno está contento y ve a uno y lo saluda, y qué tal, y cómo va todo, y bien, todo es distinto, es distinto. Y eso es parte de la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Traer reconciliación, traer perdón, traer paz, traer amor, gozo, paz, paciencia, ¿verdad? Qué bueno ver vidas cambiadas. Cuando vemos la mano de Dios obrando en las vidas, qué bueno ver vidas cambiadas, transformadas por el poder de Dios actuando. Porque Dios sigue vivo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen? En ocasiones los conflictos vienen a nuestra vida para ayudarnos a crecer, a madurar.
No todos los conflictos son para que tengamos problemas o nos alejemos de las personas, sino que en muchos casos los conflictos vienen para ayudarnos a madurar, para ayudarnos a crecer. Por eso no es tanto el conflicto, sino, como yo digo, cómo actuamos en el conflicto. Eso es lo importante. No el conflicto en sí, porque el conflicto puede ser una oportunidad para el crecimiento, para desarrollarnos como personas, para desarrollarnos como cristianos. Si nunca hubiera conflicto, bien, nos llevaríamos bien, pero tampoco creceríamos. A veces necesitamos ciertas situaciones que nos ayudan a ir creciendo en nuestro conocimiento de Dios, en nuestro compromiso con Él y también con los demás. He visto a muchos cristianos desanimarse y darse por vencido cuando han surgido conflictos. Cuando surge una prueba, hay cristianos que se desaniman, que se vienen abajo. Y justamente cuando más necesitan la fe es cuando le falla. Antes de avanzar, se dan por vencidos. Se estancan, no siguen adelante. Y es un triste error. Porque, repito, los conflictos son malos. Nadie los quiere. Pero a veces son necesarios para ayudarnos a madurar. Que metas la pata, que cometas un error, que falles, ya sea a un hermano, a la iglesia o a Dios mismo, no es tan importante. Porque tarde o temprano todos vamos a fallar en algún momento. ¿Es verdad o no? Pero lo importante no es tanto que falles. Lo importante es que no reconozcas el fallo, que te estanques. Ahí es cuando no crecemos. Ahí es cuando nos endurecemos. No dejamos obrar a Dios. Eso sí es un verdadero problema. Porque eso es lo que trae el rencor, la separación, el resentimiento, y eso daña las relaciones personales. Pero cuando tú cometes un error y alguien te lo hace ver y tú lo reconoces, ¿qué ocurrió? Creciste, maduraste, te diste cuenta, lo reconociste, cambiaste, pediste perdón, no pasa nada. Crecemos. Yo siempre he dicho, a la hora de exhortar a alguien, yo siempre lo que observo es su actitud ante la exhortación. Si su actitud es correcta, si la persona cuando se le llama la atención agacha la cabeza y reconoce que metió la pata, perfecto, se acabó. La persona pide perdón, punto, ya creció, ya maduró. Ahora, cuando la persona, no porque me hizo, porque me dijo, porque yo no sé qué, porque no sé, ahí ya eso. Ahí es cuando yo digo, oh, peligro, peligro. Ustedes conocen el proverbio 28:13, ¿no? Lo conocen, ¿no? Dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, ¿verdad? Y es palabra de Dios, y nosotros sabemos que la palabra de Dios funciona, sí o sí. La palabra de Dios siempre funciona. ¿Cuántos saben que a veces Dios trata con nosotros justamente en medio de los conflictos? Es como si Dios permitiera a veces los conflictos para modelarnos. ¿Cuántos conocen Romanos 8:28? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¡Hey! Un montón los conoce, ¿verdad? ¿Cuántos conocen Romanos 8:29? ¿Se dan cuenta que a veces nos pasa eso? ¿Cuántos conocen Juan 3:16? Todos. ¿Cuántos conocen Juan 3:17? Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 29. Vamos a leerlo y les voy a hacer una pregunta. A ver si son ustedes inteligentes y me la saben responder. Romanos 8:29. Dice la palabra, dice, porque a los que antes conoció, Romanos 8:29,
Porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yo la pregunta que les quiero decir es, ¿qué nos quiere enseñar Pablo con esto? Lean bien el pasaje. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué nos enseña Pablo con esto? Que Dios tiene un propósito con nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Porque muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Oh, Dios tiene un propósito para tu vida, ¿verdad? Es una frase muy conocida entre los cristianos. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Que seamos semejantes ¿a quién? A su Hijo. Ese es el propósito de Dios para tu vida. ¿Ok? Ahora, ¿cómo Dios nos hace semejantes a su Hijo? A través de su palabra, a través de la cruz, a través de la obediencia. Dios, como el buen alfarero, ¿verdad?, nos va modelando. Primero Él te exige que tú tengas fe. Si tú tienes fe, pasamos por la cruz, ¿verdad? Creemos en Cristo. A partir de ahí nacemos de nuevo y Dios empieza a trabajar con nosotros. ¿Qué hace el alfarero? Amasa el barro. Si no se amasara el barro e hiciéramos una vasija, ¿qué pasaría? Se resquebrajaría. Hay que amasar bien el barro para que no queden grietas. Cuando hagamos la vasija, que no queden ninguna de eso, sino que el barro esté bien amasado. Ay, ¿a cuánto les gusta que Dios les amase? ¿A nadie? Ay, es que el taller del Señor es cuando Dios nos toma y empieza a amasarnos. Duele, ¿no? Duele estar ahí, que Dios te esté amasando, ¿no? Ahora, ¿cómo Dios nos amasa? A través de las relaciones personales muchas veces. Por eso Dios nos pone en familia, nos pone en comunidad, nos pone en iglesia, nos pone en relación con otras personas. Porque es el taller del alfarero. Dios te pone en pareja para que por medio de tu pareja Dios te esté amasando. Y nosotros escogemos una pareja y decimos, ¡wow! Con esta persona voy a ser la más feliz del mundo. Y no te das cuenta de que esa persona, con el tiempo, va a ser usada por Dios para amasarte. ¿Sí o sí? ¿Es verdad o no? ¿Cuántos han tenido conflicto con su pareja alguna vez? ¿Alguna? Bueno, a ver, alguna vez, no podemos estar todos los días en conflicto, porque entonces hay un problema, ¿eh? Pero alguna vez, ¿no? Y verdad que a veces a través de esos conflictos hemos aprendido, Dios nos enseña a amarnos, Dios nos enseña a respetarnos, Dios nos enseña a ser generosos, a estar dispuestos incluso al sacrificio por la otra persona, a soportarlo todo por amor. Dios trabaja, pero al principio no era así. Reconozcan que al principio éramos egoístas, íbamos a lo nuestro, pero poco a poco vamos aprendiendo a amar, a ser generoso, y Dios trabaja con nuestras vidas y llega un momento en el que Él va cambiando nuestro corazón. Y ese cambio, esa transformación que Él produce en nuestras vidas es lo que cada día nos va asemejando más a Cristo. ¿Cómo lo hace Él? Por medio de su Espíritu que pone en nosotros. El Espíritu Santo es el encargado de hacer que en nosotros haya amor. Pero nosotros somos egoístas por naturaleza. Bueno, no por naturaleza, sino porque este mundo es egoísta y aprendemos a ser egoístas, ¿verdad?
Desde que nacemos empezamos a ser egoístas. ¿Cuál es la primera palabra que aprende un niño? Mío. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, Él empieza a tratar con nosotros y cambia nuestro corazón. Siembra amor, fructifica amor y gozo. Porque muchas veces tenemos el entrecejo así, ¿verdad? Parece que hubiéramos nacido así y no. Pero el mundo nos enseña a ser así. Pero ¿cómo nos enseña a ser Dios? En vez de... Ayer me lo decía, ¿quién era? Iris. ¿Dónde está Iris? Allí me decía, había hecho un dibujo de un muñeco y tenía la boca así. Y le digo, ¿qué le pasa? ¿Tiene bigote? Dice, no, es la boca. A veces vamos por la vida así. Y cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, empezamos a cambiar, ¿verdad? El Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. Y poco a poco, sin darnos cuenta, vamos pareciéndonos más a Jesús. Es el objetivo de Dios. Y a veces Dios, para conseguir ese objetivo, permite que a veces surjan conflictos entre las parejas, entre los hermanos en la fe, entre los compañeros de trabajo. Y esos conflictos no son para que tiremos la toalla, sino para que aprendamos. Por eso siempre que estés en un conflicto tienes que preguntarle a Dios, ¿qué me quieres enseñar? Porque si no aprendes la lección, escucha bien, volverás a tener otra vez el mismo conflicto. Y si no aprendes la lección, volverás a tener el mismo conflicto, a lo mejor con otras personas, pero el mismo conflicto seguirá estando ahí hasta que tú aprendas la lección. Porque Dios te está tratando, Dios está trabajando con tu vida. Por eso yo digo que los conflictos no son importantes. Lo importante es cómo reaccionamos cuando tenemos un conflicto. Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30, versículo del 8 al 9. Proverbios capítulo 30, del 8 al 9. ¿Lo tienen? Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y dice, escuchen bien, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Manténme del pan necesario. Y a veces vamos a ser probados y vamos a pasar por riquezas, por holgura, a ver si nos olvidamos de Dios. Y a veces vamos a pasar por necesidad y somos probados en la necesidad y en la holgura. Y cuando tengamos necesidad o cuando tengamos holgura, piensa, Dios está trabajando contigo. Dios está tratando con tu corazón. Dios te está modelando. Dios quiere hacerte más parecido cada día a Jesús. No es la riqueza ni es la pobreza lo importante. Lo importante es cómo actúas cuando tienes dinero y cómo actúas cuando no tienes ninguno. Eso es lo importante. Dios está tratando contigo. Y habrá momentos en los que tendrás de sobra y habrá momentos en los que no tendrás ni lo necesario. Pero recuerda, Dios está tratando contigo. Señor, ¿qué me quieres enseñar? La severa carta que Pablo le escribió a los corintios y además la mediación de Tito, el ministerio de Tito, habían surtido realmente
efecto en Corinto. Había conseguido el resultado que Pablo quería, el arrepentimiento de los corintios. Por eso el apóstol se sentía bendecido y agradecido. No cabe duda de que Tito hizo un buen trabajo. Trajo un buen informe al apóstol, un informe consolador. Los corintios seguían decididos a permanecer en el camino correcto. Habían tomado la decisión correcta. Habían actuado mal, pero habían sido corregidos. Y en la corrección agacharon la cabeza, reconocieron su error y tomaron la decisión correcta. Vamos a seguir respetando el ministerio del apóstol Pablo. Vamos a seguir amando a Dios y su palabra, reconociendo la labor que el siervo de Dios había hecho entre ellos. Y la labor de Tito fue realmente impecable, aunque no era nada fácil. Él había cumplido la misión que Pablo le había encomendado. ¿Cuán pocos siervos fieles hay hoy en las iglesias? Qué difícil encontrar personas fieles que estén dispuestos realmente a cumplir fielmente el encargo de Dios. Qué difícil. Con cuánta facilidad los hombres se apartan de la verdad buscando sus propios intereses. Muchos prestan mucha atención a la luz del ministerio, al brillo, pero no se dan cuenta de que en todo lugar donde hay luz también hay sombras, y el ministerio tiene sus luces y tiene sus sombras. Es cierto que el ministerio atrae a muchos, pero también tiene mucho que hace huir a demasiados. Ya les he dicho en otras ocasiones que solamente en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, cada año 1.500 pastores abandonan el ministerio. Solo en Estados Unidos. Cada año. Y cada año aumenta el número de pastores que se suicidan. Cada año. Pasa exactamente como con el matrimonio, ¿no? Cada año son cientos de miles de parejas las que se casan. Y cada año son cientos de miles de parejas las que se descasan. Se buscan los beneficios del ministerio, como se buscan los beneficios del matrimonio, pero no se está dispuesto a pagar el precio. No se quiere pagar la responsabilidad, no se quiere ser responsable, no se quiere ser comprometido. Y sin compromiso no hay beneficios. Hoy en día no es fácil encontrar a personas dispuestas a negarse a sí mismas, a dispuestos a servir a Dios. No es fácil. Especialmente cuando aquellos a los que tienes que servir no son agradecidos. Y los corintios no lo eran. Pablo les había servido muy bien y además de balde. Y aún así los corintios no le habían pagado bien. Les habían criticado, les habían juzgado, hablaban mal de él, tenían mal concepto. Gracias a Dios que la reprensión hecha en su debido momento produjo el cambio en el corazón de los corintios. Tito, que era un colaborador íntimo de Pablo, estaba al tanto de la actitud que habían tenido los corintios para con el apóstol. Sabía todo lo que ellos habían criticado al siervo de Dios. Aún así, él fue portador de la carta que Pablo había escrito a los corintios. Y cuando Tito llegó allí, con toda seguridad, Tito conocería el contenido de esa carta. Y el contenido sabía Tito que no era grato para los corintios, porque era una reprensión. Y a nadie le gusta una reprensión, ¿verdad?
Tito sabía lo que había en la carta. Aún así, él debió leerla públicamente. Y debió en la asamblea, en la reunión de la iglesia. Y debió responder a las preguntas o a las dudas que los corintios plantearan a esa carta. Tito debió expresar cuál era la verdadera intención del apóstol al escribirla. Intención que ya vimos en el capítulo 2, los versículos del 3 al 4, ¿no? Ahí Pablo les explicaba por qué. Vamos a verlo, en 2 Corintios 2, del 3 al 4, ahí dice el apóstol Pablo: Segunda de Corintios 2, del 3 al 4. Dice: y esto mismo os escribí, ¿para qué? Para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, escuchen bien, por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para qué, para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pablo les reprendió, los exhortó, los corrigió. Ustedes saben que 1 Corintios está llena de exhortaciones, pero no lo hizo por maldad, no lo hizo por darle patadas en las espinillas, lo hizo por amor a ellos. Tito debió explicar esa carta delante de toda la congregación de Corinto. ¿Ustedes creen que le debió resultar fácil? Yo estoy seguro de que no. Además, es que a veces nos vemos enfrentados a situaciones que no nos gustan, especialmente los que tenemos que servir a Dios. A todos nos gusta en un momento determinado animar a la iglesia, decirle porque Dios es bueno, porque tenemos un Dios grande, gloria a Dios. Un mensaje así es fácil de transmitir, decirle a alguien: no te preocupes porque Dios te ama, Dios te va a ayudar. Eso es fácil de comentar, ¿verdad? Ahora, cuando tenemos que llamarle la atención a alguien, cuando le tenemos que corregir porque está obrando mal, eso no es fácil. Nos cuesta. A veces entran en juego los temores. Es que puede no entenderlo, es que si lo corrijo a lo mejor se marcha. No es fácil, pero a veces los pastores nos vemos en la necesidad de tener que pegarle un tironcito de oreja a alguien. Y lo hacemos por amor, no lo hacemos para fastidiar, no lo hacemos porque nos guste meterle el dedo en el ojo a nadie, ¿verdad? Pero a veces no hay más remedio que hacerlo. Corregir, instruir, disciplinar. Se requiere un compromiso fiel con Dios. Por eso hoy en día hay muchas iglesias en las que se ha dejado abandonada la disciplina, donde no se corrige, donde el pecado acampa a sus anchas. Porque eso es lo que ocurre cuando no hay disciplina, cuando no hay exhortación, cuando todo es viva la pepa, ¿verdad? Vida la viva, o ¿cómo es? Viva la vida, no vida la viva, sino viva la vida, ¿no? Tito no solo debió leer la carta de Pablo y explicarla, sino que además debió corregir el problema que había allí de disciplina. Había un hermano que se estaba acostando con la madrastra y Pablo lo corregía en 1 Corintios, y Tito debió estar ahí y presidir esa asamblea y corregir y decirle al tal: oiga, usted o deja la fornicación o se marcha de la iglesia, porque eso no es de cristianos. Usted tiene que respetar a su padre, y si usted se acuesta con la mujer de su padre, usted no está respetando eso. Usted no está demostrando que es cristiano. Y eso es fuerte. Hacer correcciones en ciertos asuntos, agüita. Hace falta plomo, hace falta carácter, hace falta valor.
Hoy en día necesitamos orar por hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar el precio de servir a Dios, no de servirse de Dios. Además, por si fuera poco, además de leer la carta, de explicarla, de responder preguntas, de corregir a aquel pecador, además tenía otro encargo de parte del apóstol, y era recoger la ofrenda que iban a llevar a Jerusalén para ayudar a los hermanos. Y Tito, en el capítulo 8, versículo 6, fíjense bien, capítulo 8, versículo 6, bueno, en todo el capítulo 8, ¿no? Pero ahí dice: y de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia, ¿no? Segunda de Corintios 8, 6. Segunda de Tito es el que tenía que recoger la ofrenda, pero perdón por el lapsus. Estaban buscando segunda de Tito. Tito no tiene segunda, ¿eh? Tito no va a recoger la ofrenda del domingo, ¿no? Bueno, segunda de Corintios capítulo 8, ahí Pablo está dando las instrucciones de cómo Tito tenía que encargarse de recoger esa ofrenda que iban a llevar a los hermanos de Jerusalén, porque allí estaban pasándolo muy mal. Entonces Pablo estaba recogiendo una ofrenda en todas las iglesias de Asia para poder ayudar a los hermanos pobres de Jerusalén. Y Tito tenía que encargarse también de ese tema. Oiga, y hablar de temas de dinero en la iglesia no es fácil tampoco. No es fácil. Parece fácil. Ustedes ven cuando alguien se sube al púlpito y dice: es fácil lo que hace ese ahí. Pero ahora cuando se suben aquí y empiezan a temblarles las rodillas, ustedes dicen: no es fácil estar ahí. ¿Es verdad o no? ¿Verdad? No es fácil. Pero Tito cumplió fielmente el encargo que el apóstol le había encomendado. Y eso es, de verdad que es interesante aprenderlo, ¿no? Porque es un ejemplo para nosotros, los que servimos a Dios. Es un ejemplo para nosotros de fidelidad. ¿Ok? Sin embargo, no es fácil. ¿Cumplió su cometido? Sin duda, lo cumplió. Sobradamente. Ayudó a que los corintios cambiaran de actitud para con el apóstol, y realmente fue un instrumento en las manos de Dios para la edificación de la iglesia. Por eso, cuando le dio el informe a Pablo, ahí concluyó su labor, y de verdad que fue un buen informe. Porque yo pensaba en esto, ¿no? Cuando Tito le estaba dando el informe a Pablo, y yo decía: yo estoy seguro de que cuando Tito estuvo leyendo la carta de Pablo a la iglesia, no todos serían parabienes. Seguro que allí surgieron problemas y conflictos. Seguro que algunos, especialmente los judaizantes, seguirían tratando de luchar contra Pablo. Pero Tito no le habla de esto a Pablo. Le dice todo lo contrario. Tito le da el informe de lo bueno, de lo que Dios hizo. No se quedó con lo malo. Porque a veces en una reunión pasan cosas buenas y malas. Y hay quien le da más importancia a lo malo que a lo bueno. Y hay quien le da más importancia a lo bueno que a lo malo. Tito, para no hacer daño al apóstol, todo el informe que le dio fue bueno. Aunque yo me pongo en el lugar de Tito con la misión que él llevaba, y estoy seguro de que no le fue fácil. Y que allí, con la gente que había allí en Corinto, que habían batallado contra Pablo, yo creo que allí debían todavía haber algunos en contra de Pablo. Y que harían preguntas maliciosas
¿Y quién se cree Pablo que es para decirnos y no sé qué y no sé cuánto? Aunque es evidente por el informe que Tito da que al final Dios puso unanimidad en la Iglesia para el reconocimiento del ministerio de Pablo. Pero no debió ser fácil. Hasta el informe que dio, lo dio bueno. Por eso cuando dice aquí en el versículo 7, dice, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. 2 Corintios 7:7 dice, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Así que Tito cumplió su cometido. Amén. Ahora, ¿cuántos desean servir al Señor? Muchos dicen que quieren servir al Señor. Ahora, ¿cuántos desean ser probados? Yo creo que menos, ¿no? De los que quieren servir a Dios, ¿no? Puede que muchos quieran servir a Dios, pero ser probados. Les voy a llevar a un pasaje que nos va a enseñar cómo el ser probado es un requisito para servir a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Probados por Dios y además por la Iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Dice, y estos también sean sometidos ¿a qué? ¿Qué es? ¿A qué es ser sometido a prueba? ¿Qué significa eso? Evaluar. ¿Cómo se puede evaluar a una persona? ¿Cómo? No te oigo. Por los hechos. ¿Cómo? Hay que ponerlo en situaciones. Hay que ponerlo en situaciones donde tenga que demostrar su fe, donde tenga que demostrar su fidelidad a Dios, su actitud de servicio. Hay que ponerlo en situación para ver si realmente da la talla o no la da. Dice, y estos sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, es decir, el servicio, el ministerio, si, aquí hay un condicionante, si son irreprensibles. Ya sabemos lo que es irreprensible, que no les tengamos que llamar la atención, ¿verdad? Hay muchos que quieren servir a Dios, pero no quieren pasar por pruebas. Sin compromiso no hay beneficio. Y Dios prueba a aquellos que llaman, pero además nos pide a la Iglesia que los probemos también. Por eso los ponemos en situaciones difíciles. Por ejemplo, ahora en noviembre, Montaña y yo vamos a viajar para Perú, para Lima, Perú. Y vamos a estar desde el 15 de noviembre, si Dios quiere, hasta el 9 de diciembre, vamos a estar fuera. Es una oportunidad para probar no solo a los que sirven entre nosotros, sino a la propia Iglesia. Porque a veces hay gente tan inmadura que dice, si no está el pastor tal, no voy. Y entonces descubre su corazón y demuestra que no está siguiendo a Dios, está siguiendo a un hombre. ¿Y qué es el hombre? Nada, ¿verdad? Y cuando nosotros estemos fuera, a lo mejor el pastor Andrés tiene que llamarle la atención a alguien, porque obra mal.
Y Él no le va a resultar fácil. Pero yo sé que Él lo va a hacer si lo tiene que hacer. Y a lo mejor alguno va a decir, pues a mí tú no me tienes que decir. Y Él dirá, Dios me ha puesto aquí como pastor. Yo soy tu pastor. Y Dios probará nuestro corazón. Probará el corazón de Él. Para ver si realmente te exhorta o dice, no, ya el hermano... No, Él tiene que cumplir su ministerio. Y lo va a hacer. Pero ¿y tú? ¿Tendrás la actitud correcta? Dios nos prueba. Y si somos fieles en lo poco, ¿qué pasará? Dios nos pondrá en lo mucho. Y si no somos fieles en lo poco, ¿qué ocurrirá? Que aún lo poco que tenemos, Dios nos lo quitará. ¿Verdad? Y no es fácil. Pero Dios nos prueba. ¿Por qué? Porque quiere hacernos semejantes a Jesús. Ese es el objetivo de Dios. Ese es el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Que seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. Así que tanto el pastor como la iglesia serán probados. En diferentes situaciones, con diferentes circunstancias, seremos probados. Ustedes lo serán aquí, yo lo seré allí. Cuando yo fui a México, yo fui probado. El presidente de una asociación de ministros me invitó a hablarle a los pastores de México. Y había bastantes pastores allí. Y yo fui probado. Porque yo podía haberle dicho, qué privilegio tenemos nosotros con ser pastores. Dios ha puesto una corona de gloria sobre nuestra cabeza. Y hubiera quedado de maravilla. Gloria a Dios, que Dios nos ha escogido para ser siervos suyos. Qué bueno, ¿verdad? ¿Podía haber dicho eso? Claro. Lo que les dije fue otra cosa diferente. Les dije, ustedes me van a permitir que yo les haga una pregunta. ¿Ustedes creen que un pastor puede pecar? Empezaron a mirarse unos a otros. La pregunta es sencilla. ¿Ustedes creen que los pastores pecan? Y les hice un llamado. ¿Ustedes cómo creen que los pastores pecan? ¿Cómo puede pecar un pastor? ¿Cómo suelen pecar los pastores? Hay 3 áreas de peligro en el ministerio. 3 áreas que son muy peligrosas en las que muchos pastores caen. En la económica, acaban metiendo la mano donde no deben, acaban robándole a Dios y a la iglesia. En la sexual, acaban acostándose con quien no deben. Y en el poder, en la manipulación, acaban utilizando sus habilidades para manipular a la gente en su propio beneficio. Son 3 áreas en las que Dios prueba a los pastores. Y yo les dije a los pastores, si tú estás pecando en alguna de estas áreas o en cualquier otra, debes arrepentirte. Como tú le dices a los creyentes de tu iglesia que se deben arrepentir, tú debes arrepentirte y pedir perdón a Dios. Porque si no, Dios vendrá y te quitará de donde estás. Ese fue mi sermón a los pastores. Pero miren, al entrar me saludaron todos, al salir solo 2. No es fácil.
Pero somos probados. Y cuando somos probados, tenemos la oportunidad de salir victoriosos o de meter la pata. Lo importante no es la prueba, es qué hacemos cuando estamos siendo probados. Cuando tú seas probado, piensa, ¿agradarás a Dios o harás lo contrario? Cada uno de nosotros tenemos que tomar esa decisión. Cada instante en nuestra vida. No solamente en momentos muy puntuales. Yo no solo soy probado cuando salgo al extranjero. Soy probado aquí día tras día. Día tras día. Y tú también. Y día tras día, Dios te llama a serle fiel. Dios te llama a cumplir con el compromiso que Él ha puesto en tu corazón. Dios te llama a que seas fiel. Dios te llama a que seas cada día más semejante a Jesús. Porque ese es el deseo de Dios. Él nos muestra su voluntad para nuestra vida y no siempre su voluntad para nuestra vida es que estemos cantando, gozando, gritando. Todo eso está muy bien. Pero la vida cristiana es mucho más. Si queremos crecer, si queremos madurar, si queremos ser útiles en las manos de Dios, vamos a ser probados. Y cuanto más avances, más grandes van a ser tus pruebas. Algunos piensan, bueno, ya cuando se llega por ejemplo, a pastor, ya el pastor no tendrá tentaciones ni pruebas. Más, a mayor responsabilidad, más dificultad para mantenerte firme. Mayores son las tentaciones, mayores las pruebas, más difíciles de superar. Por eso tenemos que orar los unos por los otros. Y sobre todo tienen que orar por vuestros pastores. Porque no es fácil. Créanme, no es fácil. Hoy apenas si tuve tiempo de sentarme a preparar el estudio de hoy. Por las circunstancias que se han dado en este día, ¿no? Pero me senté a preparar, oré y le dije, Señor, tú sabes el tiempo que tengo, tienes que ayudarme, como siempre. Y no es fácil ponerse aquí y compartir la palabra y enseñarla, no es fácil. Hace falta prepararse. Normalmente seguimos la ley del menor esfuerzo, pero no podemos hacer eso en la cosa del Señor. Somos probados. ¿Qué harás cuando seas probado? ¿Le serás fiel a Dios? Déjame hacer la pregunta de otra manera. ¿Tú crees que Dios merece que tú le seas fiel? Porque Él sí lo es. Aun cuando tú le seas infiel, Él permanece fiel. ¿Tú crees que Él merece que tú le seas fiel? Que en medio de la prueba tú tomes la decisión correcta. Tú sabes que puedes crecer un montón más. Sabes que tu fe puede ser mucho más fuerte de la que es ahora. Pero si quieres que tu fe sea fuerte, vas a pasar por pruebas y vas a tener que superarlas. Vas a ser probada, vas a ser probado en situaciones difíciles. Pero si resistes la prueba, viene la bendición. Y tu fe crecerá y te afianzarás. Crecerás y madurarás y serás más semejante a Jesús. Y por tanto,
un mejor instrumento en las manos de Dios para todos los que te rodean. Tu familia, tus hermanos en la fe, tus compañeros de trabajo. Tienes la oportunidad de crecer y madurar. Tienes la oportunidad de demostrar que tu fe es real, firme, verdadera. Tienes la oportunidad de demostrar tu amor a Dios. Y el amor a Dios es que guardemos sus mandamientos. Tienes la oportunidad. Mañana cuando seas probada, ahora cuando llegues a casa y seas probado, sé fiel a Dios. Amén. ¿Qué les parece si oramos para que Dios nos ayude a serle fiel? Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude para que no le fallemos al Señor. Vamos a pedirle a Dios que realmente Él nos dé la fuerza necesaria para que salgamos victoriosos de todas las pruebas que enfrentemos. Recuerden bien, no hay tentación que llegue a tu vida sin la cual te venga también la salida. Dios no dejará que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Eso está escrito en 1 de Corintios capítulo 10 versículo 13. Dios no dejará que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Así que, hermanos, tú puedes resistir. Resistamos para la gloria de Dios. Amén. En medio de la prueba, la iglesia sigue caminando. Alguien que nos dirija en oración, por favor, dando gracias al Señor por este ratito.